Y también están en la ruta en Drive, como siempre, en la número 13. Hoy vamos a hablar de la fórmula racional. Y la idea, esto spoiler, que ocupen esta fórmula para estimar el caudal máximo en su cuenca de estudio. Y lo que sería la tarea número 2, nota 3 de taller. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Ya, gracias. Damos unos segunditos para que descarguen el PDF. Me imagino que ya todos lo ubicaron y si no, es lo que estoy proyectando ahora en este momento, que parece que no se ve. ¿Se ve el PDF? Proyectado, quiero decir. Sí, profe. Sí. Va, yo no lo veo. Parece que tengo este problema, como les decía la clase pasada, que todavía tengo hidrología el semestre pasado y a veces me uno sin querer. Bueno, no importa. Ya, entonces, ¿se ve el mouse también? O sea, el cursor. Sí, también, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Ya, entonces ahora sí. Esta es una diapositiva reciclada de una de nuestras primeras presentaciones y era de por qué estudiamos hidrología. La respuesta era y sigue siendo que es para estimar un caudal asociado a una cuenca. Asociado a una cuenca o el caudal en la sección de salida de una cuenca. Estuvimos hablando ya avanzando en el semestre del concepto de tiempo de concentración, el área, por tanto, de una cuenca. Ahora pensando que llueve, cuando llueve uno como que se acuerda de la hidrología. Pensando en lo que es el área aportante. Imagínense si ustedes quieren cosechar agua de lluvia, ponen un tarrito, ¿no es cierto? Una tacita, lo que sea, sí o sí se va a juntar la lluvia. Ahora, imagínense que ponen la tacita, el balde, lo que sea, estratégicamente. Por ejemplo, en la canaleta, ¿verdad? A la salida de la canaleta de un techo. Entonces, el área aportante ahí sería el techo de su casa. Si ustedes miran esa área, esa sería su área aportante porque es toda la precipitación que está cayendo sobre esa superficie, que es el techo de la casa, es lo que me va a aportar a mi sección de salida, en este caso, el balde que yo puse. ¿Ya? Qué buen ejemplo didáctico, lo pensé todo esto entre ayer y hoy mientras llovía. Porque un área aportante puede ser cualquier cosa, se aplica también en el diseño de alcantarillado, cuando se habla de diseño de ¿cómo se llama esta? Donde llegan las rejillas, donde llegan las aguas lluvias, ahí el área aportante puede ser un par de cuadras, solamente que nosotros lo vemos como el área de una cuenca, una cosa más eh, no intervenía, o sea, una más natural, ¿no es cierto? Entonces a veces cuesta imaginarse. Ya, y con eso ya el último ejemplo que les doy en el curso sobre lo que es un área aportante. ¿Y por qué queremos estimar el caudal? Volviendo acá a la diapositiva, porque el caudal se utiliza para el diseño de obras de ingeniería y nosotros estamos estudiando ingeniería, así que nos interesa. ¿Cómo determino el caudal? La gran pregunta de hidrología. Aquí nos acordamos del ciclo del agua, que ya hemos estudiado ampliamente, entonces, y nos acordamos de que hemos estado estudiando precipitación, evaporación, evapotranspiración,
incluso condensación, y todos los aspectos que hemos estado revisando en el curso, temperatura también. ¿Y por qué lo estudiamos? Porque influyen en el ciclo hidrológico, en el ciclo del agua, y ese ciclo es lo que nos va a condicionar el cómo llueve y cuánto caudal es el que lleva nuestra cuenca de estudio. ¿Qué es una cuenca? Bueno, ya lo hemos visto y en específico hemos estado utilizando el catastro de la DGA, que tiene un registro de las cuencas de Chile. Las clasifican cuencas, subcuencas, subcuencas. Aquí la mayoría de ustedes ha estado trabajando con subcuencas, que son las más pequeñas según el registro de la DGA, independiente que uno pueda hacer otras divisiones como de cuencas, no necesariamente geográfica, pudiendo ser incluso el techo de una casa, una especie de cuenca, ¿no es cierto? Pero pensando en esta clasificación geográfica, les recuerdo la clasificación de la DGA y es como la que hemos estado trabajando. Entonces nos interesa el caudal asociado a cada una de estas cuencas o a mi cuenca de estudio, entendiéndose como caudal asociado al caudal me devuelvo a la anterior, no, a la siguiente, perdón, el caudal asociado aquí en la sección de salida de la cuenca, porque en la sección de salida es donde yo tengo el aporte de toda el área de la cuenca de estudio. Nos interesa el caudal, que es para diseñar obras. Ahora, ¿qué caudal quiero estimar? ¿O qué caudal utilizo para mi diseño? Y esto es algo que conversé con algunos grupos de la entrevista que tuvimos con la pretarea, y creo que lo he dicho en clase también. El caudal que yo vaya a usar depende de para qué lo quiero. Entonces, con eso en mente, me puede servir un caudal medio, un caudal máximo o un caudal mínimo. El caudal medio, que es como el promedio que lleva el río o que sale de mi cuenca de estudio, se utiliza para el diseño de bocatomas, para canales de regadío o también puede ser para sistemas de bombeo. El caudal medio es como, así a grandes rasgos, asociado a que en promedio mi obra funcione. O sea, que en promedio yo tenga cierto caudal medio en mi canal de regadío. Si tengo muy poco en el canal, tal vez no alcance a regar. Si tengo mucho, tal vez el canal no funcione, tal vez se echa a perder, se daña. Otro tipo de caudal, pensando un caudal máximo, que en hidrología se llama de crecida, o también puede ser extremo, aunque el concepto de caudal extremo puede ser tanto máximo como mínimo. ¿Cuándo necesito un caudal de crecida? Para un vertedero de emergencia, un rápido de descarga o alguna canalización específica. Los caudales de crecida asociados a una condición de máximo extremo, como puede ser un vertedero de emergencia. En general, obras así como, bueno, no quiero usar la palabra emergencia, pero sí, emergencia, de seguridad, puede ser también un sinónimo. ¿Qué quiere decir? Pensemos en un embalse, que se va llenando con agua en función de lo que traiga el río que interviene, si es que interviene un río, o las precipitaciones, etc. Entonces, ¿qué pasa si es que lloviese mucho? Entonces, este vertedero de emergencia sería la obra responsable de evacuar ese posible exceso. Exceso, en el caso del embalse, ¿exceso de qué? Exceso del volumen de embalse que tiene esa obra. Si yo diseño un embalse para que almacene 1000 y llovió 1100, entonces me están sobrando ahí 100. ¿Qué hago con esos 100? No quiero que se rebasen de manera descontrolada en cualquier parte del embalse, sino que a través de un vertedero de descarga o de emergencia. Eso sería un ejemplo del caso de caudal máximo. Una canalización también puede ser lo que yo voy a canalizar agua, pero con una cierta capacidad, parecido al concepto de vertedero de emergencia. O sea, mi canal va a llevar 1000.
y si no puede llevar 1100. ¿Qué pasa si lleva 1100? Entonces ahí debo, bueno, por una parte el caudal de crecida, lo que me da el máximo que va a llevar el canal en esa condición, y debo disponer de manera segura qué hacer con ese excedente o dónde descargar ese excedente. Y el caudal ecológico, que es un concepto debatible en cuanto a su definición, más bien ambiental, pero lo podemos pensar como un caudal mínimo que debe llevar el río para que prevalezca el ecosistema que hay. Como ejemplo de obra está una escalera de peces. Esto yo nunca lo he visto en vivo, pero pasa que también cuando se quiere evitar que la fauna, los peces en este caso, eviten una obra, imaginemos, no sé, una turbina. Entonces se hacen como una especie de rueda hidráulica, como un ascensor de peces, para que los peces se suban a este ascensor y este ascensor los disponga aguas arriba o aguas abajo de la obra que yo no quiero que intervengan. O sea, piensen en una turbina, si un pez pasa por ahí, lo muele. Y bueno, esto como ejemplo de caudal mínimo. Ahora que ya sé que hay varios tipos de caudales, el máximo, el medio y el mínimo, viene la pregunta de cómo los estimo. Y hay dos grandes metodologías. Una sería los métodos directos, como puede ser la transposición de caudales, que es algo que no hemos visto aún. Pero básicamente es correlacionar dos cuencas, establecer una fórmula o ocupar alguna fórmula ya establecida, y transponer tiene que ver como que una o unas cuencas me sirven de base y yo transpongo o estimo mi caudal en la cuenca donde no tengo información y que de alguna manera me interesa. Eso como método directo. Pero nosotros estamos más pensando en los métodos indirectos, que como definición es todo tipo de simulación hidrológica, que puede ir desde métodos relativamente sencillos, como también nos conversé esto con algunos grupos, había aquí un compañero que también lo sabía por otro ramo, como puede ser la distribución de probabilidades, es una manera de simulación hidrológica, o ya modelos más elaborados como el CIMET, que tiene la DGA, o Brown y Ferrer, otro método bastante conocido en el medio. Pero de momento, y lo que es esta clase, y con miras a la tarea, ¿no es cierto?, nos vamos a centrar en este método indirecto de precipitación escorrentía, y que se llama método racional o fórmula racional, y es para caudales máximos. Entonces, como estimación de caudales máximos o de crecida, el método o fórmula racional, que destaca por lo simple y por ser muy útil la estimación de caudales extremos, máximos en realidad, en cuencas pequeñas. ¿Qué son las cuencas pequeñas? Un área menor a 20 kilómetros cuadrados. ¿Y por qué es simple? Bueno, aquí está la fórmula, no es más que eso. Comillas, no es más que eso, porque vamos ahora en lo que queda de presentación, hablar de cada uno de estos términos. Bueno, Qmax en metros cúbicos segundo es el caudal máximo instantáneo de la crecida, asociada al evento de precipitación con intensidad I mayúscula, que está en milímetros por hora, observado a la salida de la cuenca con área portante A en kilómetros cuadrados, y con coeficiente de escorrentía C.
Coeficiente de escorrentía sin unidades es un coeficiente, es un número. Y esto de 3,6 está aquí dividiendo, después ustedes pueden encontrar otra versión de la fórmula. Este 3,6 es pensando en estas unidades de las variables, o sea, serían metros cúbicos segundo, milímetros hora y kilómetros cuadrados, ¿ya? Si lo pillan por ahí sin el 3,6. Ahora, porque dijimos acá, áreas, cuencas de área menor a 20 kilómetros cuadrados. Entonces yo me acuerdo, mi cuenca de estudio tiene más. ¿Qué pasa entonces? Claro, en una arista más estricta, esta es la fórmula y esta es la condición de aplicación. Esta es la fórmula y la condición de aplicación es que el área sea menor que 20 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en el manual de crecidas para cuencas sin información pluviométrica de la DGA, que les dejé hace algún tiempo en la ruta Andrive, presenta una modificación que permite aplicar la fórmula a cuencas pluviales de hasta 10.000 kilómetros cuadrados. Y ahí estamos sin problemas, si no me equivoco, ningún grupo tiene una cuenca más grande que eso. ¿Y cuál es la modificación? Porque esta es la fórmula, entonces ustedes me dirán, pero sí es la misma. La modificación es más bien conceptual. Y es que la intensidad de precipitación, y mayúscula, se relaciona con la duración del evento de precipitación. Ya, yo me imagino que eso no les dice nada y por eso vamos a desglosar bien en detalle cada uno de los términos. Pero sepan ustedes que esa es la fórmula racional en todos lados, pero sobre todo cómo se aplica el área y cómo se aplica la intensidad es las modificaciones que uno puede ir haciendo en el ejercicio. Primeramente, tal vez lo más sencillo es el coeficiente de escorrentía, ese C que aparece ahí. Es un coeficiente que depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones de infiltración, etc. Y se necesita un criterio técnico adecuado y experiencia para seleccionar un valor representativo. Es un valor que va entre 0 y 1. Y el criterio técnico adecuado y experiencia, bueno, eso no lo tenemos mucho. Vamos a aplicar al buen criterio para encontrar un valor para ese término. Porque afortunadamente es posible encontrar recomendaciones en la literatura. Entonces aquí está coeficiente de escorrentía para ser usado en el método racional. Esta tabla está en el Ventechow. Y si se fijan acá, áreas desarrolladas, o sea, pensando en que mi cuenca está cubierta con asfalto o concreto o es un techo, como les decía, van a aplicar los valores en las dos primeras líneas. Ahora, zonas verdes, jardines, parques, etcétera, y considerando la pendiente entre un 0 y un 2%, 2 y 7%. Eso para áreas desarrolladas, que quiere decir urbanas, pero para el caso nuestro estamos pensando en áreas no desarrolladas, y ahí cada quien, bueno, en realidad tendría que ser un mix. Aquí depende de la cuenca. A ver, vamos a pasar más adelante. Bueno, aquí hay otra recomendación de la fuente 3, que es el manual de carretera. Según el relieve, infiltración, cobertura vegetal, almacenamiento superficial. Esta tabla es como más amigable, me parece, o más sencilla. Entonces, pensando si mi cuenca está aquí en la zona centro, cobertura vegetal, escasa cobertura, poca vegetación, regular a buena, buena, excelente. Bueno, y aquí está toda la descripción. Ahora, si yo quiero hilar aún más fino, no sé si se imaginarán que es algo que estemos hablando de una cuenca urbana, como puede ser un techo o
una superficie de hormigón, un pavimento de hormigón. En el caso de cuencas más grandes, como las que tenemos nosotros en la tarea, no es tan así. Acá en la imagen hay una cuenca del Tinquiririca, no me acuerdo qué subcuenca es. Pero aquí este es un trabajo ya más fino, esto está no sé si en Arquís o en Cuyís, y hay una manera no le estoy diciendo que hagan esto, yo solamente les cuento, aunque hay algunos grupos bien avanzados que entregaron su tarea con un QGIS avanzado. Lo que les quiero decir que hay una manera de, a través de un software, primeramente por la fotografía, ¿no es cierto?, por el tipo de vegetación, asignar un color según lo que haya ahí en la fotografía. Entonces, de acá leo uso de suelo, dice. Entonces, este verde agua, este verde claro, área desprovista de vegetación. No sé, imaginemos ahí que está escarpado o que hay una ciudad. En rojo, bosque nativo. En naranjo, que casi no hay, acá arriba. Humedales, matorrales en verde. Nieves y glaciares y praderas. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para tener un estimado de qué área o qué porcentaje de área tiene tal o cual característica. Entonces, ¿qué pasa? Después con esto yo puedo hacer un ponderado y me voy a esta tabla o a esta otra tabla de coeficientes de escorrentía o alguna otra tabla de coeficientes de escorrentía y sacar un coeficiente de escorrentía para la cuenca en función entonces del porcentaje de tipo de suelo que tiene. En este caso, esta división que hay aquí no es muy ilustrativa para las tablas, porque no hay aquí no hay ninguna que diga humedales, por ejemplo, pero sí hay bosques, pastizales, área de cultivo. Ahí podría servir esta división, que no haya, mira, principalmente es que haya o no haya vegetación. Eso es un buen alcance, una buena diferenciación. Que eso ustedes lo pueden hacer de manera visual con el Google Earth o con la plancheta bueno, eso principalmente, ¿ya? Pero insisto, esto está muy al detalle, esto está georreferenciado, está trabajado en un DEM seguramente. No es necesario este nivel de detalle, es algo que ustedes lo supieran hacer de manera fácil, no es la idea complicarse. ¿Ya? O sea, en otro caso bastaría ver entonces una inspección visual de qué tanto hay de vegetación y qué tanto hay de cemento, pensando en una ciudad. Bueno, eso es como parte del criterio del diseñador. La idea entonces es aplicar alguna de estas tablas del coeficiente de escorrentía. Lamentablemente, la naturaleza no es homogénea, entonces no voy a poder llegar y aplicar a mi área, mi cuenca es plana y hay 100% de área de cultivo. Ya, entonces llego y aplico eso. Probablemente no va a ser así. Que ahora me acordé, había un grupo que cambiamos de cuenca, incluso no me acuerdo qué grupo era, por ahí por cerca de Rancagua. Había un grupo y ahí se veía en el Google Earth, pero clarito que eran puras áreas de cultivo. Ya, eso sería una excepción de ese grupo. De todas maneras, pensando en la tarea que es la que a ustedes les interesa, ser consecuentes con las decisiones. ¿Ya? Sí, puede ser que su área de estudio, su cuenca de estudio tenga 100% cultivo y entonces aquí aplicaría, según la pendiente, alguno de estos factores. Me queda, que es algo que no hemos visto, el periodo de retorno. Vamos a ocupemos 10 años de periodo de retorno, si es que lo requieren. Si se fijan acá arriba hay varias columnas, entonces dice periodo de retorno, vamos a ocupar de momento 10 años. Y eso para cualquier fórmula que les aparezca, aquí no se necesita. Aquí, claro, porque aquí ya todo esto es para 10 años. Entonces vamos a ocupar
T mayúscula igual a 10, que es el periodo de retorno, es un concepto que aún no hemos visto en detalle, pero sepan ustedes que ocupen eso de momento. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora pasamos a otro término, el área. El área portante corresponde a la magnitud de la superficie que tiene la proyección plana de la cuenca portante. Suele llamarse área portante pluvial, nombre de vital importancia para muchas de las cuencas cordilleranas donde la precipitación puede ocurrir de manera sólida. Ya, entonces, ¿qué pasa? Este Seporiporá, tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, por una parte, y es algo que no estaba aquí en la presentación, hablamos de caudal máximo, que es medio intrínseco a la fórmula racional, pero lo que falta aquí en la, perdón, lo que falta acá en la fórmula, que el área también debiese ser máxima. ¿Y cómo maximizo el área? A ver, esta es difícil. Lo comentamos un poco en la clase pasada, a ver si alguien se atreve. ¿Cuándo mi área es máxima? ¿A qué se les ocurre de área máxima? Pensando en el caudal, pensando que está lloviendo sobre mi cuenca. O más que lloviendo, de cómo es el movimiento, el escurrimiento al interior de mi cuenca. ¿Alguien se acuerda de algo? El caudal máximo asociado al área máxima es el área aportando a mi caudal máximo. Y estuvimos hablando en la clase pasada del tiempo de concentración. Y el tiempo de concentración, decíamos, bueno, dimos varias definiciones, pero tiene que ver con el tiempo que se demora la gota de agua más alejada de mi cuenca en llegar a la sección de salida. O sea, cuando esa gota más alejada llega a mi sección de salida, es porque toda la cuenca, o sea, toda el área, está aportando. ¿Aportando qué? A la escorrentía directa en mi cuenca. Y eso por una parte. Y por otra parte, es que esa área es pluvial. Pensando en que hay cuencas, y no sé si hemos visto esto, al menos tan detenidamente, las cuencas pueden ser pluviales o nivales. No es necesario explicar, es bastante intuitivo lo que es cada una, sí, bueno, si no lo digo. La nival es que en la cuenca principalmente precipita de manera sólida y la pluvial de manera líquida. En otras palabras, nieve o lluvia. La cuenca pluvial o la nival, cualquiera de las dos, es muy fácil de detectar, y esto también es algo que mencionamos un poquito en algunos grupos. Si ustedes descargan sus caudales mensuales de la cuenca de estudio, las cuencas pluviales tienen caudal mayor, junio, julio sobre todo, pero en los meses de invierno, mientras que la cuenca nival va a tener caudales mayores en enero, o sea, en verano en realidad. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la nieve se derrite y realmente llega la escorrentía directa aquí a mi sección de salida de la cuenca. Entonces es muy fácil de detectar cualquiera de las dos. Pasa también que hay mixta, y ahí ya se complica y queda como a ojo del diseñador. ¿Ya? Entonces, cuenca pluvial, llueve, hay mayor caudal en invierno asociado a las máximas precipitaciones de invierno. Y la nival, entonces, mayor caudal en verano. Eso por una parte. Y por otra, está esta tabla de la fuente 2, que es el manual de la DGA, que habla de una línea de nieves promedio. Aquí hay dos grupos de estudio, Peña y Vidal y Escobar y Vidal. Perdón. Otro Vidal. Y entonces, en función de la latitud,
Estas personas estudiaron, dijeron que cuando estamos en los 27,5 hasta los 39 grados de latitud sur, obviamente, y incluso dan aquí ya la región, esto de la sexta al norte y de la séptima al sur, estamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en esa cota, de esa cota para arriba, y esto es un estudio aproximado, totalmente aproximado, que no incorpora cambio climático, por ejemplo, y pasa que esto también no siempre es así, pero en promedio, sobre la cota 1470 va a nevar. Entonces, si mi cuenca, pensemos, hay un grupo, parece que Brian Axel con Rodrigo, si no me equivoco, pero habría que revisarlo, si su cuenca está, toda su cuenca está, no sé, está en la latitud 37 y está sobre 920, ahí su cuenca sería 100% nival. Ya, pero ahí habría que aplicar algún criterio, cosa que no se complique tanto el tema del área. No quiero perder el foco de lo que estamos hablando y que es la fórmula racional. Estamos tratando de determinar el área aportante pluvial que me aporta a mi caudal máximo. ¿Ya? Si mi cuenca es 100% pluvial, mi área es el área que ya conocemos, que está en el KMZ, que está en la DGA, que está en su tarea 1. Pero en estricto rigor, habría que ver qué parte de si parte de esa área es en realidad un área nival, entonces ahí yo debería considerar un área menor. ¿Por qué un área menor? Porque estoy diciendo que mi cuenca de cierta cota hacia arriba es un área nival. Por tanto, no sería un área pluvial y no podría ir aquí en la expresión de caudal máximo. Profe, ¿y eso cómo lo podemos estimar a simple vista? A simple vista, o sea, depende de qué para usted simple vista, porque tienen que conocer la cota, o sea, ojalá si hubiera alguna manera de, o sea, hay, pero una manera fácil de ver la curva de nivel. ¿Quién habla? Alan, por acá, profe. Alan, ya ustedes estaban por ahí por la octava, ¿no? En el Maule. En el Maule. Ya, no, ahí como lo más fácil, pienso yo, que es extraer las curvas de nivel, que algunos compañeros lo hicieron en la tarea anterior, no sé, no me acuerdo si su grupo. O ver en la plancheta, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo les di la plancheta de varias planchetas? No todas las cuencas tenían plancheta en todo caso. Y ver ahí, no sé, pues en Maule estamos por aquí, ¿no es cierto? Pongámosle que 37 grados de latitud. Entonces yo sé que aquí de la 9 debería considerar la 920 o la cota 1000. Busco la curva de nivel, la curva de nivel 1000 y veo si me cabe o no en mi cuenca de estudio. Y luego de eso, profe, ¿cómo para calcular un área menor? Ahí tendría que hacerlo en el KMZ, pues hace un área nueva, la dibuja y le calcula ahí cuánto es el área nival y cuánto es el área pluvial. Pero Pensando, esa área que tengo que dibujar, ¿tiene que ir como por debajo de esas cotas? depende, pues si usted quiere la nival, sí. Perdón, si quiere la nival, no. Si la nival es de esta para arriba. Tienen que pensar que esta tabla está diciendo la cota a partir de la cual neva o nieva. La cota a partir de la cual cae nieve. Cotas mayores que esta, sigue cayendo nieve. Cotas menores, llueve. ¿Ya? Ya. Entonces, si puedo encontrar
si hablemos que mi cuenca está aquí en el 36,5. Entonces, si yo puedo determinar la forma de la curva a nivel 1000 dentro de mi cuenca, entonces ahí se me va a generar una nueva área cortada por la curva 1000. Ahí yo simplemente la dibujo y calculo la cota nueva. Perdón, el área nueva. Profe, Sí. mostró una ecuación donde tenemos que calcular el área. Esa área, el área que llueve, si no me equivoco. Sí, Pero ¿qué es pluvial. lo que pasa si está la cuenca completa en nieve? Cae Claro, nieve. ahí quedaría raro, por eso me acordé de ustedes. Si queda completo en nieve, medio que invalida esto, por eso esto es una aproximación en verdad. Ahí, si quedara completo en nieve, tendría que darle una mirada. En conjunto, digamos. Ustedes y yo, ¿ya? Ya, ok, profe. Ya. Parámetro siguiente, intensidad. La magnitud de la precipitación del temporal es caracterizada mediante la intensidad de precipitación, variable usualmente expresada en milímetros por hora. Bueno, y aquí está milímetros por hora por esta conversión de ese 3,6 que les decía. Entonces, intensidad P sobre T, pero ¿cuál T? El T que dura la lluvia. Ya, lo que dice acá, estamos estimando el caudal. Caudal tiene componente de tiempo, ¿no es cierto? Volumen sobre tiempo, pero a partir de precipitación. Entonces, ¿cómo incorporamos la variable tiempo a esta estimación? A través de la intensidad. Eso quiere decir esta expresión de acá. ¿Ya? ¿Y qué es la intensidad? P sobre T. ¿Cuál T? Lo que dura P. Y aquí algo que ya comentábamos la clase pasada, que es el tiempo de concentración. Pensando en la intensidad, entonces vamos a calcular la intensidad asociada al tiempo de concentración. Entonces, leo acá. La fórmula racional maximiza el caudal utilizando como duración de la tormenta al tiempo de concentración de la cuenca. Esto es muy importante porque cuando uno ve la fórmula así tal cual, como que se le olvida esto. Entonces, insisto, la fórmula racional maximiza el caudal. ¿Cómo lo maximiza? Considerando una duración de la tormenta inteligente, digamos, o maximizando. ¿Y cómo maximiza? Diciendo que la duración de la tormenta es el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque el tiempo de concentración es el mínimo necesario para que todos los puntos de la superficie de una cuenca contribuyan simultáneamente al caudal en la salida de la cuenca. ¿Sí? Entonces es cuando la cuenca está toda aportando. Pensemos nuevamente en el techo de la casa, no sé, por lo menos aquí donde estoy está lloviendo, entonces me es muy fácil pensar en lluvia. Empieza a llover y yo voy a poner el balde ahí a la salida de la canaleta. En la canaleta, a lo mejor alguien no sabe, pero es una estructura que se pone a continuación del techo de las casas o de los edificios algunos. Y esa canaleta recoge todas las aguas que caen en el techo para disponerla en alguna manera segura o puntual, o se cae toda el agua que cae del techo, llega a la canaleta y de la canaleta descarga, usualmente ponen como unas cadenas que lleva el agua hacia el suelo o hacia donde sea. En este caso del ejemplo, yo estoy poniendo un balde ahí a continuación de esta cadena para que recolecte las aguas que caen en el techo o de la canaleta. Entonces, cuando empieza a llover, pongo mi balde y independiente de la intensidad, no va a caer poquita agua porque el agua que cae por allá en la parte más alejada del techo todavía no va a llegar a mi sección de salida dada por esta cadena o este balde que yo puse.
Entonces el tiempo de concentración, si yo pudiera medir, o si yo pusiera un trazador, si yo pusiera pintura en el punto más alejado de mi techo, cuando el agua empiece a salir del color de la pintura que yo le puse, ese va a ser el tiempo de concentración, ¿ya? Y a partir de entonces, la cuenca o el techo, está cayendo agua sobre todo el techo y toda esa agua ya está llegando ahí a mi punto de recolección. O sea, toda la precipitación está haciendo un aporte a la escorrentía directa de mi techo, ¿ya? Entonces, por eso la fórmula racional se maximiza, por eso no es Q, por eso es Q máximo, y como lo maximiza considerando la intensidad asociada al tiempo de concentración. ¿Cómo estimo el tiempo de concentración de una cuenca? Bueno, aquí hay 4 fórmulas que extraje del manual de carretera, volumen 3. Entonces, estas 4 con diferentes condiciones de aplicación y alcances. Bueno, ahí en el manual de carretera hay algunas restricciones y pensando en nosotros, por ejemplo, la segunda no la podemos ocupar porque ocupa la curva número. Bueno, parece que está en el manual de carretera, que curva número también es un concepto que tiene que ver con el tipo del área de la cuenca. Pero pensando así de buenas a primeras, la que podrían aplicar sin problemas es la fórmula California, que L es la longitud del cauce principal y H el desnivel máximo de la cuenca. Esa sí o sí. La de Yandotti también, que además tiene el área acá. La norma española y esta ecuación de retardo, no recuerdo si la curva número está fácilmente en el manual de carretera. Y también tiene la pendiente media, que la pendiente media no es fácil de calcular. No todos lo hicieron en la primera tarea. Así que si no tienen esos datos, yo no me voy a fijar. Ocupen, ojalá, más de una. Para calcular su tiempo de concentración. Y ahí ven qué les da. Ahora, seguramente entre la de California y la Yandotti, que son las más fáciles, les va a dar algo muy distinto. Si les da algo muy distinto, ahí traten de emplear una tercera o una cuarta fórmula que puede ser cualquiera de estas dos o alguna otra que ustedes encuentren, solo en el caso que les dé muy distinto. Ahora, si les da parecido, no sé, pensemos 1 hora y acá hacemos 50 minutos, pueden ocupar el promedio, ¿ya? Pero si les diera algo así totalmente distinto, ahí tendrían que ocupar otra fórmula más. Eso para el tiempo de concentración. Ahora, las estaciones meteorológicas usualmente registran cada 24 horas, eso ya lo sabemos, de las 8 de la mañana a las 8 de la mañana al día siguiente, y ahí se habla de precipitación máxima en 24 horas, que es a lo que estamos dando énfasis, tanto en estas entrevistas que tuvimos y también en la clase pasada comentábamos los tipos de registro, y que un registro entonces era la precipitación máxima en 24 horas. Ahora, la tormenta, y este punto medio lo dejamos de lado, la tormenta puede ser de duración mayor o menor, ya, pero eso es algo que lo vamos a dejar ahí como anotación nomás, pero piensen que si yo registro cada 24 horas y mi tormenta dura más de 24 horas, ahí puede haber como una discontinuidad en la información. Pero sí que es importante el tercer punto y que es necesario, comillas, transformar la precipitación en 24 horas a una precipitación de duración igual al tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la fórmula nuevamente de la fórmula racional, estamos hablando que vamos a ocupar la precipitación o la intensidad asociada al tiempo de concentración. Pero mi dato que yo mido en la estación es en 24 horas. Entonces tengo que hacer ahí una transformación y es la diapositiva siguiente, esta fórmula.
Aquí vamos a suponer, esto es supuesto que mi tormenta dura menos de 24 horas. Ya, esto lo vamos a suponer que es así, no vamos a entrar en detalle. Entonces, anoten por ahí, para la tarea, suponer duración de tormenta de 24 horas, que quiere decir que puedo aplicar sin problema esta ecuación de Grunsky y asumo que la estadística de precipitación máxima en 24 horas está bien. ¿Ya? Entonces simplemente aplico esta fórmula donde T, en realidad esto debería ser TC, que es el tiempo o sea, en realidad por definición es la duración de la precipitación y estoy suponiendo que es el tiempo de concentración. Esas son las referencias, está todo debidamente citado en la presentación, en el 20 Show, el manual de la DGA y el manual de carretera. El manual de carretera creo que no lo dejé en la ruta, pero me imagino que lo tienen de otros ramos. Pero igual se los puedo dejar. Bueno, acá esta diapositiva que se me quedó ahí en el tintero, en la misma del río Tinguiririca, no me acuerdo qué. Hay un grupo que está, no sé si es la misma cuenca que tiene ese grupo, no me van a poner esta imagen en su documento. Simplemente esto era para recordar que, bueno, en este caso se mide precipitación diaria, entre otras cosas, en la estación La Rufina, que está aquí. Y podemos tener temperatura acá más lejos, temperatura acá también. Y también aquí hay mediciones de caudal, que no hemos llegado a ese análisis todavía, pero hay mediciones de caudal. Esta imagen está aquí como un buen ejemplo para describir la disponibilidad de estaciones para una cuenca de estudio. En este caso esta. Está al norte, debidamente indicado, las principales ciudades o localidades cercanas, San Fernando, Chimbarongo, el área de la cuenca, por supuesto, la escala. Entonces, según la planificación que habíamos conversado a principio de semestre, nos quedan 2 tareas, siendo la tarea 2, estime el caudal máximo instantáneo en su cuenca de estudio utilizando la fórmula racional, es decir, aplique todo lo que conversamos hoy día y anteriormente. Sí, es materia nueva, con las complicaciones que eso puede llevar. La buena noticia es que puede entregar sus resultados en una planilla Excel. Ahí vamos a ver cómo va esa entrega. Hay un compañero que tiene un desorden, no vamos a dar nombre, yo creo que sabe quién es. Si los Excel van a ser así desordenados, vamos a tener que los voy a ir citando con los que tenga duda o a lo mejor hacemos una evaluación todos con entrevista. Eso lo vamos a definir ahí dependiendo cómo estén los Excel que me entregan. Y la fecha de entrega sería el próximo viernes. Aquí hay un asterisco antes que salten. Vamos a conversar de eso. Y la tarea 3, realice con su herramienta favorita, PowerPoint, Keynote, Canva, etc., una infografía presentando su cuenca de estudio de este semestre. Entregue su resultado en formato PDF. Fecha de entrega, martes 13 de julio, asterisco. Las indicaciones de entrega, o sea, la típica dejen esta ruta, no sé qué, y fecha definitiva, porque estas fechas las tengo en asterisco, serán informadas vía mail lo antes posible. Para el tema de la infografía, bueno, la infografía es un resumen visual
O sea, la idea es ver la infografía y entender casi sin leer, casi. En este caso, claro, no puede ser 100% tal vez imagen, pero entender casi sin leer lo que sea que esté presentando la infografía, o leyendo muy poco. Entonces, en el caso de la cuenca, fijo que una imagen de la cuenca, algo así, ¿no es cierto? Si usted trabajó con estaciones, pone las estaciones, con las que trabajó, con las que no trabajó, a lo mejor también las puede poner. Y después, ¿qué hizo? No sé, calculó el área, calculó la precipitación máxima, calculó el caudal máximo, eso, y que quede claro cómo fue ese cálculo. O sea, podría ser la fórmula racional por aquí, los resultados que le dio, eso. Profe, Ya, sí. profe, la tarea 2 habla de la fórmula racional. ¿Qué unidades tenemos que dejarla? Porque aparece varias unidades, el I, el A, aparecen en distintas unidades. La fórmula racional, espere. La fórmula racional es una metodología, un método, perdón, para estimar caudal. Es un método indirecto de estimación de caudal. Caudal máximo en este caso. Caudal máximo. No entiendo su pregunta. No, profe, retiro lo dicho, ahí está. Disculpe. Ah, ya. Ok. Profe, Alan. todavía no me queda muy claro lo del área. ¿Ya? Yo cuando encuentro el área pluvial, Ujú. eso con la tablita que usted mostró hace un rato, ¿Ya? debo hacer una línea que pase por eso, por esa cota, ¿verdad? Y todo lo que quede fuera de esa cota sería mi nueva área. Ya. Imaginemos que... Ah, esta no es. Sí, ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Se ve la fórmula racional. Ahí sí, ahí sí. Ya. Aquí tengo muchos PDF abiertos. Ya, imaginemos que esa es su cuenca. Bueno, aquí tengo coordenadas UTM. La tabla que yo les mostraba hablaba de latitud. Pero burdamente vamos a decir que, ¿cuál es la latitud? Aquí estamos en la 37, sí, está totalmente inventado. 37, 37,5. Eso de coordenada. Me imagino que todos saben que esto, que siempre está como en los 300.000 y en los 6 millones, es un equivalente a la latitud y la longitud. Es otras unidades, si se quiere, las coordenadas UTM también son de geolocalización, pero la tablita que dice el compañero está en latitud y longitud. Entonces, imaginemos que aquí pasa la latitud 37 y aquí la 37,5. ¿Ya? Entonces, según eso, yo me voy a la tabla y me sale ahí, a ver, no sé si alguien lo tiene, como para no cambiar. Aquí está. Ya, 37 y 37,5. Estamos entre 920 y 880. Entonces, imaginemos
la curva de nivel 900, yo de alguna manera aquí del Google Earth o de la plancheta, veo que la curva de nivel 900 es algo así. Esto es totalmente inventado. Esa es mi curva de nivel 900. No, nivel. Ya, curva de nivel 900. Entonces, de acuerdo a ese estudio, esa tabla, está diciendo que esta curva de nivel para esta latitud, o sea, si se fijan en una cosa muy aproximada, porque si mal no recuerdo de la tabla, a los 37 grados hablaba de 920 y a los 37,5, 880 o al revés. Entonces esto es aproximado, porque aquí, de aquí para abajo ya no sería la 900, sería la 8 y tanto, sería como algo así. ¿Ya? Pero si yo logro identificar mi curva de nivel versus latitud, según la tabla, me está diciendo que de esa línea para abajo va a ser área pluvial y de esa línea para arriba, Aníbal. Y entonces yo tendría que, era lo que preguntaba Alan, dibujar de nuevo esto, cerrándolo en esta línea que yo tracé y trabajar con esta área. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, ahora se entiende mejor. Gracias. Ya. ¿Algún otro comentario como de técnico de lo que presentamos antes de pasar a lo administrativo? Parece que no. No, profe. Ya. Lo administrativo tiene que ver con las fechas de cierre de semestre, que prefiero preguntarle a ustedes, que es mucho más rápido y actualizado a veces. Entonces, ¿qué se comenta? Hay un interludio, pero es que se me perdió el calendario. Aquí sí. Ahí sí, ya. Entonces, según esto, en realidad esto no es clase, es evaluaciones. Sería el 23 de julio, siendo la semana siguiente la semana de exámenes. Nosotros habíamos fijado inamoviblemente el certamen 2 de hidrología el 6 de julio, justo que es una semana de interludio. Ahora el certamen 2 de hidrología quiero hacerlo parecido a lo que va a ser la tarea 3. Entonces sería una entrega, entonces da lo mismo que esté ahí. O sea, quiero decir que ya no me importa que haya quedado ahí porque vamos a hacer otra modalidad de entrega. Pero me preocupa que hay un feriado viernes y según esto tendríamos aquí la tarea 3 y aquí la tarea 4. No, aquí no. Aquí la tarea 4. Tarea 4. Y este certamen sale de ahí. Esto no va porque es feriado. Pregunto, ¿el examen de hidrología sigue siendo válido lo que decían el semestre pasado, que el que quiere lo da? Profe, eso va para la recuperativa, supuestamente.
Ah, Sí, con la- Es para la recuperativa, profe. es para el que quiera darla. Y el examen es para los niños los niños, los chicos que tengamos o tengan de un 3 a un 3,9. ya, a ver, ¿dónde anoto eso? Entonces sería, voy a anotarlo acá mismo en el chat. El que quiere dar el recuperativo, o sea, el que lo necesite. Quien quiera da el recuperativo, eso, ¿cierto? Y borra una nota de cátedra, ¿no? Sí, en este caso sería la peor nota de cátedra. Y borra una nota de cátedra. Nota de cátedra. Y el examen es entre 3 y 3,9, ¿no? Sí, Entre 3 y 3,94 en estricto rigor, si no me equivoco, 3,94. 3,90, o sea, 3, claro, 3,94. Eso promedio de taller y... a ver, el examen lo rinden quienes en su nota de total, digamos, de 0,3 nota de taller más 0,7 nota de cátedra, estén entre 3 y 3,94, ¿cierto? Lo voy a escribir porque es medio enredado de... Ahí. Quien quiera da el recuperativo, que borra una nota de cátedra, y el examen lo rinden quienes estén entre 0,3 nota de taller más 0,7 nota C entre 3 y 3,94. ¿Eso? Ya, o no es eso, o lo escribí muy mal y que no se entiende. Sí, profe, eso es. ¿Eso? Ya, súper. Ya. Ahora pregunto, la tarea yo se la estoy dando para el otro viernes. Yo, a lo mejor es muy poco tiempo. A mí me gustaría dar más tiempo, pero me topa con el interludio. Ahora, si ustedes estuvieran de acuerdo en entregar la tarea, es solo enviarla durante la semana del interludio. No tienen que responder acá porque a lo mejor se sienten presionados. profe, Igual ¿puede es repetir la profe. pregunta? ¿Cómo fue eso? Ya, yo le estoy dando la tarea 3, en realidad es la tarea 2, pero se entienden, la tarea de la fórmula racional está para el 2 de julio, que es el otro viernes, y la tarea 4 para el martes 13, y el viernes 16 es feriado. Entonces, a lo mejor la tarea ahí queda muy encima, pero yo no puedo darles mucho más. Si yo les tiro la tarea, por ejemplo, decimos la tarea 2, o sea, la tarea de la fórmula racional para el martes 13, se les va a juntar con la tarea 4. Y además se les va a empezar a juntar con lo que quiero evaluar para la prueba 2 de hidrología. Entonces, no sé cómo darles más tiempo, más allá del 2, sin tocar el interludio. Ah, lo que podemos hacer, voy a Profe, dar, yo creo que le entendí, ya, profe. ¿sí? Usted lo que estaba proponiendo era dejar la entrega de la tarea 2 para la semana del interludio, ¿no? Claro. Pero ahí no sé, es que lo que podemos hacer, se me acaba de ocurrir, voy a dar plazo, pueden entregar entre el viernes 2 y el miércoles 7, una cosa así, se me ocurre como para no pasar a llevar a nadie. Ya, eso se me ocurre. Y el que pueda entregarlo el 2, lo entrega el 2, si no el 3, si no el 4. Sí, profe, yo Por creo mí que está bien, profe. sí estaría mucho mejor que haya como un plazo un poco más extendido, independiente que sea con la semana de interludio. Yo al Claro, menos tengo mucho para el primero y tengo que entregar hasta el 4. ya, Entonces, 4 domingos, entonces, por eso.
Eso vamos a hacer. Voy a dar un plazo así como de varios días, cosa que el que alcance, la que alcance a entregar el 2, entrega el 2, y si no, hasta el, ahí voy a pensar, no sé, miércoles 7, yo creo, me parece razonable. ¿Ya? Porque si no, se nos va a juntar con más cuestiones. Y bueno, y no está de más, o a lo mejor sí está de más, que las tareas, si uno la entrega, es un 1. A lo mejor alguien no quiere entregar una tarea y igual le da la nota. Ahí, eso ya es. Sí me gustaría que hicieran la tarea 3, sí o sí. La tarea 4 a lo mejor ahí el que está muy, muy urgido puede que se la bypase, pero la tarea 3 es más importante en términos conceptuales. ¿Ya? Y ¿qué más? Les había pedido, no sé si lo hicieron, que por favor actualizaran aquí la planilla de la tarea 2, sobre todo porque hubo algunos cambios de cuenca, entonces no vaya a ser que hoy están aplicados. Falta ahí nomás muy poquito, muy poquitos que actualicen. Está el Briones, Catalina, Brian, ya, pues Brian, Rodrigo, esos dos grupos nomás faltan que me actualicen aquí con su cuenca nueva. Hoy día más tardar, profe, la hacemos. Es que Ya. igual con Brian hemos tenido como unos tiempos un poco acotados. Ya, si es poner el nombre nomás, es para que no, asegurarme que no se repita con alguien más y bueno, por un tema de orden. Ya, y aquí algunos no pusieron, pongan también porfa qué tipo de cuenca según la DGA. Ya, y el tema para avanzar con la tarea, entonces el próximo martes 29 voy a dedicar el primer bloque a consulta, para todo, no personalizadas como hicimos la otra vez, porque eso ya es más lento. Yo creo que para el certamen vamos a volver a hacer algo así. Pero pensando en la tarea, entonces, el martes, primer bloque, consulta para todos, y después seguimos con la clase. La clase va a ser también de estimación de caudales, pero ya en modelo. Vamos a hacer un modelo sencillo que es el tema de la distribución de probabilidades. Entonces, la distribución de probabilidades sería lo que vamos a evaluar en el certamen 2. Profe, una ¿Profe? pregunta. A ver, el Alan, después el Brian. La tarea 4, ¿qué es con el PowerPoint? También tenemos que presentar acá, hacer la presentación acá, como en vivo. No creo. La presentación del Excel va más pensado, no quiero que presenten delante de todo, sino que va más pensado de que puede que los Excel sean tan desastrosos que yo no lo entienda. No me refería al Excel, profe, me refería a la próxima tarea, a la... Usted dice si tiene que presentar así como una disertación. Claro, el PowerPoint que dijo que había que hacer. No. La idea es que sea una lámina resumen de lo que ha estudiado de su cuenca en este semestre. Ok, profe. Ya, ahora la ventaja de la infografía es que ahí usted la acomoda que sea una grande o chica en función de que quepa todo lo que usted quiere presentar. ¿Ya? No, sin presentación. Envío nomás. Ya, profe, gracias. Ya, Brian. Profe, la tarea 3 y la tarea 4 son de taller. Sí. Ya, y quedaría una evaluación más en cátedra que sería la entrega como 4 o 5. La evaluación de cátedra, perdón, era la que estaba para el 6 de julio, pero ya no va a poder ser. Como la cuestión recuperativo tiene que ser antes de... Para la evaluación de cátedra, ¿qué falta?
insisto, va a ser sobre modelos de distribución de probabilidades. También va a ser una entrega, ¿ya? Así que estoy pensando, no sé, a lo mejor a partir del 15, parecido a ver cómo vamos con la tarea, entre el 15 y el 19 podría ser como la entrega del certamen 2. ¿Qué me había preguntado, Brian? No, eso. Me respondió lo que le había preguntado. Ah, ya. Perfecto. Entonces, no sé si me ¿Profe? queda claro. No va a haber certamen 2. Entonces van a ser puros trabajos los que quedan. O sí va a Claro, haber certamen. el certamen va a ser así aplicado, como la tarea. Ah, ya, perfecto. Pero Perfecto. ahí eso todavía no tengo claro vamos a ver cómo nos va con el Excel. Si es muy caótico, ahí les voy a tener que pedir un informe o una presentación. ¿Ya? O sea, Ya, dependiendo de cómo nos comuniquemos con la tarea de la fórmula racional, vamos a definir la entrega del certamen 2. ¿Ya? Y recuperativo ¿Profe? y examen, eso ya siguen siendo de la manera tradicional, una prueba, asumiendo que van a ser pocos. Sí, Cristian Briones. Respecto a la infografía de la presentación, nosotros, por ejemplo, que nos cambiamos de cuenca junto al otro grupo que se cambiaron de cuenca, Mm. ¿cómo hacer la presentación de la cuenca? Sí, bueno, ahí lo había pensado que, bueno, pensando si usted quiere hablar de la región en que se encuentra inmersa su cuenca y ese tipo de cosas, como más blandas, ahí no se van a ver perjudicados porque tomamos puras cuencas cercanas. Incluso, no sé si es usted el grupo que subimos a una subcuenca. Pasamos una subcuenca a una subcuenca. Entonces, en ese sentido no hay mucho que cambiar. De todas maneras, prevalece la cuenca nueva, la de ahora, porque ahí van a tener más datos, encuentro yo. ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, no, sí, iba por ahí, pero igual lo que pasa es que nuestra cuenca, la que vamos a elegir ahora, va a estar lejos de la que trabajamos la primera entrega, porque no había como que ninguna estación muy buena cerca. No me acuerdo de su grupo. Río Petrohue, estaba hablando comentando de ella. ¿Con la Catalina? No. Sí, estaba Sí, la profe. Conmigo. Ya, pero ¿qué es lo que los complica? No, o sea, tampoco está tan lejos, está en la misma región. No, si no es complicar, profe, a lo que iba yo es que para la presentación quizá íbamos a tener menos información que el resto respecto a lo que no manejamos de la primera entrega. Ah, pensando en una imagen, por ejemplo, una figura. ¿O qué tipo de información? No le entiendo a qué apunta la pregunta bien. No, que yo tenía como, o sea, mi visión de la presentación era como que igual íbamos a mostrar las características de la cuenca, dando información de la que captamos de la primera entrega. Por eso. Estoy pensando, pero no. ¿Que usted quiere hacer la infografía de la primera cuenca? No, profe, no. Yo tenía la duda si es que para la infografía iban, no sé, pues si nosotros nos cambiamos de cuenca, va a haber información que no tenemos de la primera entrega para la nueva cuenca. ¿Eso Ya. es relevante o no? Según yo, no, porque la infografía, a lo mejor debería haber escrito más detalle. La infografía sí, tiene que presentar su cuenca, la típica figurita. Ahora no me acuerdo en su caso en específico cómo estuvo su presentación en la primera tarea, porque hay un espectro muy amplio. Tengo así un grupo que hizo una cuestión así en Quantum, así profesional, y tengo otro que hizo un pantallazo en Google Earth, sin norte, sin nada. Entonces, no sé en qué punto estará su grupo, hoy esto va para todos, no sé hasta qué punto pueden reciclar información de la primera entrega.
¿Me explico? Ahí el llamado es a que revisen las notas que yo les puse, o sea, las observaciones, y vean qué tan rescatables están sus imágenes para ponerla en una infografía. Respecto a lo otro que le puede hacer falta, pensando en los parámetros geomorfológicos, no todos los parámetros van a ser relevantes en la infografía. O sea, la infografía, pensando en lo que trascendió para esta segunda o tercera parte, pensando es escribir cuánto le dio el área, escribir la longitud del cauce principal, dibujar el cauce principal, qué otro parámetro era relevante, y la cota, y eso no tiene sentido el desnivel, sería más el longitud del cauce, el área, el perímetro, a lo mejor. El perímetro no lo tienen ni que calcular, está ahí en la DGA. Sería el dibujo nomás, pero usted no se sienta como en desventaja con los compañeros, porque la mayoría, con todo respeto, tiene que hacer de nuevo su imagen de tarea 1, porque, insisto, fueron pocos los grupos que tenían realmente una buena imagen. Eso. También en la caracterización esta que le estoy viendo en la infografía, pasa también por el registro de precipitación y lo que ustedes puedan calcular del caudal. Y eso va a ser totalmente de la tarea de fórmula racional y no de la primera. Ya, creo que ahí respondí, o me fui así por un lado que nada que ver. Sí, profe, ahí quedó Ya, mucho más claro. Muchas ya. gracias. Ya, nadie más. ¿Nos vamos a almorzar? Profe, ¿Sí? ¿subió en algún lado las correcciones de los trabajos? ¿De la tarea? Sí. Sí. ¿En dónde? Sí, Que ¿no? sabe que me llegó un correo de ustedes como las notas del certamen, pero no están ahí los trabajos de la tarea 1. La tarea está en la carpeta compartida de Drive, donde han estado siempre. A ver si alguien me recuerda, o le recuerda al compañero, cómo fue que vimos la tarea. Parece que les mandó un correo con la ruta, ¿no? Está en la carpeta de Drive, profe, donde mismo nosotros subimos el trabajo, ahí mismo usted subió la corrección. Sí, ¿no? Y hay una carpeta, una subcarpeta dentro de la carpeta de compartida aquí de ¿Qué hidrología en dice el tarea, Drive, profe? y dice evaluaciones, y ahí está todo. Es que a lo mejor usted no se Ya, maneja profe, ya lo mucho con el encontré. Drive, porque Lo encontré, profe. el correo, y todo, si es que alguien tuviera la misma duda. El correo, le mandé la ruta directa al certamen, pero si usted se maneja un poquito en Drive, va para atrás o va ahí en el menú donde dice compartidos conmigo, le debería aparecer la carpeta de hidrología 2021, y ahí se mete y está todo, los apuntes, los libros que le he dejado. Sí, profe, gracias. Y ahí lo encontré. Creo que Gracias. estoy compartiendo, me acordé, estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Se ve la ruta en Drive? ¿O no? Dejé de compartir. Sí, estoy compartiendo. ¿Se ve la ruta en Drive? No. Hablen, pues. Mostrando. Ideología. Ya, bueno, entonces ahí está lo de siempre, ¿no es cierto? Y era que acá balance hídrico de Chile, Ventechow. Me falta, ya. Tengo que dejar el manual de crecida. Lo dejo enseguida. Aquí está. Ese. Manual cálculo de GA es la referencia 2 de la presentación que vimos hoy día. Y eso me faltaba. ¿Ya? Y aquí está el 28, que era la referencia 1.
Me faltaría el manual de carretera, que no lo pillo aquí. Bueno, si alguien lo tiene, ¿alguien tiene el manual de carretera en PDF que lo pueda compartir? ¿Cuál volumen, profe? Volumen 3. Yo lo tengo. ¿Lo puedo dejar aquí en esta carpeta? Sí. ¿Quién habló? ¿Alan? Cristian, profe. Ah, Cristian, ya. Por favor, Cristian. Igual, si no le resulta, me avisa para yo buscarlo aquí mejor. No sé por qué no lo encuentro. Ya. Ahí sí. Entonces nos vemos el martes con consultas, ojalá lo más avanzada posible, que le sirva a su grupo y le sirvan a todos, ojalá. Y en el segundo bloque, o tercero, no sé qué, bueno, a continuación seguiríamos avanzando con la materia de distribución de probabilidades. Sería todo, que descansen, nos vemos. Gracias, profe, que tengan. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, profe, cuídese.